noches, espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Les damos la bienvenida a esta nueva edición informativa, en la que exploraremos uno de los aspectos más significativos de la pandemia que ha sacudido al mundo, el impacto del COVID-19 en el sector agrícola y en especial en el nivel de empleo. Desde su inicio, el COVID-19 ha demostrado ser un desafío sin precedentes para diversas industrias, y el sector agrícola no se ha quedado atrás. La interacción entre la enfermedad y la producción de alimentos ha desencadenado una serie de acontecimientos que han puesto en peligro tanto la seguridad alimentaria como el sustento de miles de trabajadores rurales en todo el mundo. En cuanto a la demanda, el sector agrícola sorprendentemente obtuvo una evolución mensual favorable desde marzo de 2020, mes del inicio del confinamiento obligatorio, hasta mayo de 2020, a pesar de las circunstancias comprometedoras inducidas por la COVID-19. Esto debido a que la agricultura fue considerada como una actividad esencial por su gran contribución en la seguridad alimentaria nacional, razón por la cual el gobierno peruano la exceptuó de los alcances del decreto de emergencia. Esto permitió su normal funcionamiento junto con la cadena alimenticia de producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de alimentos. Como resultado, durante el primer semestre del año 2020, el valor bruto de producción de la actividad agrícola obtuvo un crecimiento de 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a la mayor producción de cultivos transitorios y cultivos permanentes. Es, sin embargo, cuando hablamos de oferta, el verdadero problema, ya que, como es sabido, durante el periodo de la pandemia, la movilización era muy limitada, por lo que el traslado de los productos hacia los mercados decayó de gran manera. Tras el suceso trágico del COVID-19, se alteraron los planes de transformación del negocio de la agricultura, que ha experimentado variaciones en los precios de los productos y ha sufrido el impacto en el mercado laboral. Como sabemos, el modelo de mercado del sector agrícola es la competencia perfecta, y aquellos que se encuentran involucrados son los productores, los compradores, el precio, el producto y los mercados. La pandemia del COVID-19 causó que disminuyera la demanda de productos agrícolas, también una caída en los precios pagados a los agricultores y ganaderos y una baja de las importaciones. El alza de los precios de los fertilizantes y el cambio climático causó que aumentaran los precios de los productos nacionales. A esto se le sumó el peligro del contagio de la mano de obra por el virus, alertando a la cosecha de frutas y verduras y el transporte del campo hacia los mercados a nivel nacional. Debido a que durante la pandemia las personas se alteraron por conseguir productos básicos, muchos de ellos hicieron cambios en el consumo de ciertos alimentos para priorizar otros recursos. Lamentablemente, los productores comenzaron a bajar los costos de producción, causando que ya casi no existan recursos para sembrar. Antes de la pandemia del COVID-19, el sector agrícola peruano era un importante generador de empleo en el país. Hasta antes de la pandemia, alrededor del 25% de la fuerza laboral en el Perú se dedicaba a la agricultura, lo que incluía tanto trabajadores en pequeñas empresas de tierra como empleados en grandes empresas agrícolas. Es importante tener en cuenta que el sector agrícola peruano es muy diverso y abarca una amplia gama de actividades, desde la producción de cultivos tradicionales, como el maíz, la papa y el arroz, hasta la agricultura de exportación de productos como espárragos, uvas, mangos y café. Durante la pandemia, el cierre de restaurantes, hoteles y otros establecimientos comerciales en Perú provocó una tasa de disminución en la demanda de productos agrícolas. Esto afectó a los agricultores y productores, ya que hasta cierta parte se redujo la necesidad de producir y suministrar alimentos a esos establecimientos. El sector agropecuario mantuvo su dinamismo durante el 2020 en su contexto de pandemia, gracias a la vinculación de la oferta de productos de primera necesidad, lo que le permitió registrar una tasa de expansión de 1,3% en el año. Atenuó esto la ralentización de la demanda de carne de ave en el contexto de la pandemia. De acuerdo a la información que pudimos recopilar de la Encuesta Nacional de Hogares en ENAJO, el empleo a nivel nacional disminuyó un 13%, ubicándose en niveles no vistos desde el año 2009. Este resultado refleja principalmente los efectos de la cuarentena estrictamente implementada a mediados de marzo, la cual se fue ablandando durante el segundo semestre del año. Por lo tanto, la tasa de desempleo nacional aumentó desde 3,9% a un 7,4% durante el 2020. Como dice el decreto de urgencia publicado en el Peruano, la crisis también afecta especialmente a pequeños agricultores, que son parte de la agricultura familiar, los cuales no tienen acceso a la banca, a los sistemas financieros y no son usuarios de los programas sociales del Estado. Soy Diana Bedón y a continuación voy a hablar acerca de la actividad del sector e impacto del PBI. Como sabemos, la COVID-19 impactó y trajo consigo cambios. En el caso del sector agrícola generó una disminución en el área de trabajo diario. Para el periodo de febrero 2020 a julio 2020, el área sembrada de los cultivos transitorios sumó 617,6 mil hectáreas, es decir, disminuyó en un 12,4% en relación con el mismo periodo del año anterior, 2019. Asimismo, según las estimaciones de la consultora Apoyo,
hubo un crecimiento económico del valor bruto de la producción de la actividad agrícola, que registraría una tasa de crecimiento de menos 2,3%. Con respecto al PBI de este sector, según el INEC, este aumentó en un 0,4%, impulsada principalmente por el comportamiento positivo del subsector agrícola. Pese a que el PBI del año 2020 registró una reducción del 11,1% respecto al año anterior, el sector agrícola creció en un 1,3%, siendo de todas formas menor a lo conseguido el año anterior, que dejó un crecimiento de 3,2%. El Perú, para el año mencionado, tenía proyectado un crecimiento de 3,8% y de 4,0%, según estimaciones realizadas por el BCRP, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y BBVA Research. Teniendo en cuenta la preinformación y la crisis que hubo tras la pandemia por las diversas medidas y restricciones del gobierno, notamos los siguientes cambios. Podemos observar que en los últimos años, en el periodo de enero-abril de 2020, este sector mostró un crecimiento de 2,17% por los resultados obtenidos de la actividad agrícola y pecuaria. No obstante, respecto al año anterior se nota un valor decreciente. Luego podemos observar también la evolución mensual de la producción nacional, que en el año del 2020 en relación a abril con los primeros meses del año vemos una gran disminución en la variación porcentual del índice de la producción nacional. Acorde a lo mencionado, contamos con opiniones y sugerencias de dos expertos. En primer lugar, Marco Vinelli, director de la Maestría en Administración de Agronegocios de SAM, mencionó que un gran problema es la disminución de demanda por las medidas del gobierno ante la pandemia, ya que estas afectan el traslado de los productos del campo hasta la ciudad. Entonces propone como solución incrementar con mayor medida las coordinaciones con los municipios y de este modo hacer el proceso mucho más rápido. Además, incitar a restaurantes a utilizar los productos de la cosecha para absorber la oferta de los productores y así evitar pérdidas económicas. Y en segundo lugar, Rubén Carrasco, presidente del Gremio de Protección de Cultivos y de la Cámara de Comercio de Lima, menciona que el BCR ha proyectado un decrecimiento de 12,5%, luego de tener una proyección de 3,8%, y ve como mejor solución apoyar las reactivaciones acorde a las medidas del gobierno para afrontar la crisis. De este modo, aumenta la empleabilidad que puede brindar ampliamente el sector agricultor. Como conclusión final, tenemos de que durante la pandemia por la COVID-19, el sector agrícola se vio afectado, desde el decrecimiento económico hasta la reducción de las áreas en las que solían trabajar, repercutiendo en que en la actualidad este sector se encuentre en proceso de recuperación frente a este problema.